Mis hermanos, en la historia hay muchos sucesos de grandes desastres militares, grandes victorias militares, grandes desastres militares. Me voy a referir a uno que ocurrió especialmente en la Edad Media. Ustedes tal vez han oído escuchar, así sea lejanamente, de Carlomagno, un rey de la Edad Media. Carlomagno, bueno, más exactamente sus caballeros, los caballeros liderados por uno de sus comandantes que se llamaba Roldán, fueron derrotados cerca de un precipicio en los Pirineos, eso es en Europa. La forma en la que perdió este comandante, Roldán, con sus soldados, podríamos considerarla absurda. Fue una derrota innecesaria. Ellos se encontraban caminando en el precipicio, de repente aparecieron las tropas enemigas y Roldán tenía el cuerno, que en ese tiempo para convocar a otros se utilizaba un cuerno, se hacía sonar un cuerno para que los demás escucharan. Pero Roldán creía que si él combatía solo, sin refuerzos, él se ganaría la gloria, porque lo haría solo. El resultado fue que perdió, y el ejército comandado por Roldán, ese grupo militar comandado por Roldán, perdió esa guerra. Fueron masacrados. Mis hermanos, de la misma manera, nosotros los cristianos, estando equipados con todo, podemos perder la batalla espiritual, perder algunas batallas en la batalla espiritual. ¿Por qué? El pasaje de hoy nos va a mostrar que aunque estando equipados con todo, si hace falta la oración, vamos a perder. De eso se trata Efesios 6, versículos 10 al 20, la armadura de Dios. El pasaje conocido como la armadura de Dios. De eso se trata. Ese pasaje nos recuerda que tenemos un enemigo espiritual. Ese pasaje no trata de argumentar si el diablo existe o no existe. El pasaje nos dice, de hecho, estén firmes contra las acechanzas del diablo. Nos está diciendo, el diablo existe. Ese pasaje nos dice que el diablo acecha. Las acechanzas. Él lo hace. Pero el pasaje también nos dice cómo nosotros, como hijos de Dios, como el ejército en esta tierra del Señor, podemos avanzar y mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Nuestro sermón se titula Poniendo en acción la armadura de Dios. Poniendo en acción la armadura de Dios. Y va a tener 3 puntos. El primero, somos fortalecidos en el poder del Señor. El segundo, vestirse de toda la armadura de Dios o portando toda la armadura de Dios como lo tienen en la guía. El tercero, orando en el Espíritu. No hay punto cuarto. En la guía se está punto cuarto, no hay punto cuarto porque uní el tercero y el cuarto. Decisión de última hora. Entonces, el sermón se llama Poniendo en acción la armadura de Dios. Y oremos, porque el Señor nos asista en esta mañana, en la exposición de su palabra. Señor, ayúdanos no solo a entender tu palabra, sino a ser convencidos por ella. Ayúdanos, Señor, a entender el tipo de conflicto en el que estamos, pero también lo que nos has dado y cómo podemos utilizarlo. No tenemos otra petición, Señor. Obra por el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, el versículo 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo empieza diciendo, por lo demás, quiere decir que él ya ha dicho algo antes. Que lo que va a decir ahora continúa la idea de algo que él ya venía diciendo. Concluye la idea de lo que él quiere decir.
¿Qué ha dicho el apóstol Pablo en toda la carta a los Efesios? Él haya dicho en los capítulos 1 y 2 cómo el Señor no se cogió en la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, cómo el Señor ahora nos ha posicionado en Cristo, reinando con Él, cómo nos ha rescatado de nuestros pecados. Estábamos muertos, venimos a la vida. En los capítulos 3 y 4, Pablo habla de la necesidad de unidad en la iglesia y de la madurez espiritual de la iglesia, cómo crecer en santificación. Y en los capítulos 5 y 6, Pablo ha hablado acerca de las relaciones amorosas entre los hermanos, en el hogar y en el lugar de trabajo. Habiendo dicho todo eso en la carta a los Efesios, diciéndonos qué ha hecho Dios y qué espera de nosotros en nuestro caminar cristiano, Pablo dice, por lo demás. Es decir, es un hecho que vamos a experimentar oposición. Lo digo de otra forma. Si nos gustan todas las doctrinas de la gracia que Pablo ha expuesto, si nos gusta todo lo que Pablo ha dicho acerca de cómo andar y vivir en este mundo, nos tiene que gustar la conclusión natural que él está sacando. Vamos a enfrentar oposición. ¿Y cómo la enfrentamos? Aquí va la primera parte de lo que nos dice. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí ya hay bastantes cosas para decir. Lo primero, cuando Pablo dice en el Señor, nos está recordando una de las frases que él más usa. Pablo usa en sus cartas frases como en Cristo, en el Señor. Y esas frases lo que quieren decir es que nosotros como creyentes hemos sido unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Usted dirá, tengo un ejemplo bíblico. Bueno, el Señor nos da un ejemplo bíblico en Juan 15, con la parábola de la vid. Ese es el mejor ejemplo bíblico de lo que significa la unión con Cristo. Cristo la ilustra en la parábola de la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Estamos unidos a Él. La vida de Cristo fluye a nosotros en esta unión que tenemos con Él, así como de la vid fluye la vida a los pámpanos. Estamos en Cristo, estamos en Él. Eso significa que estamos revestidos de la justicia de Cristo, estamos cubiertos por su sangre, estamos en unión con Él, experimentando la nueva vida que Él nos ha dado. Si vamos a adquirir, si en este combate espiritual tenemos alguna fortaleza, viene de Cristo. Y específicamente de nuestra unión con Cristo. Ojo con eso, hermanos. El apóstol Pablo aquí no está hablando necesariamente de que Cristo pueda hacer algo fuera de nosotros, que lo puede hacer. En el combate espiritual, Pablo está diciendo que nuestra fortaleza viene de estar en el Señor, de su Espíritu en nosotros. Como veíamos en la escuela dominical, de ese Espíritu por el cual hemos recibido los beneficios de la salvación. Hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, hemos sido adoptados y estamos en proceso de santificación. Eso significa que somos fortalecidos. Fortalezcanse en el Señor. En el Señor. Ahora, Pablo además nos dice cuál es la característica primordial de ese poder. Y lo dice en la misma carta a los Efesios. Acompáñenme por favor a Efesios 1, capítulo 1, verso 19. Y de pronto hoy nos vamos más tarde del usual, pero este pasaje es importante entenderlo. Efesios 1, verso 19. Allí dice en la primera parte, Pablo viene orando para que podamos entender lo que tenemos en Cristo y dice,
¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Es decir, una oración que hace el apóstol Pablo no es solo que entendamos que el Espíritu vive en nosotros, sino que entendamos qué tipo de poder obra el Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? El poder que obra en nosotros por el Espíritu Santo es el poder de la resurrección de Cristo. Repito eso. El poder que obra en nosotros los creyentes por la obra del Espíritu que vive en nosotros es el poder de la resurrección de Cristo. Por eso es que dice en Efesios 2, versículos 5 al 6, página siguiente, aún cuando estábamos muertos, ya hablamos de eso en otro sermón, en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios 2, versos 5 y 6. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Estábamos enfermos. ¿Cómo dice el pasaje que estábamos? Muertos. Estábamos muertos y el poder del Espíritu Santo nos dio vida espiritual. Nos levantó a la vida. El poder de la resurrección de Cristo, de lo que habla el capítulo 1. Y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. De manera que nosotros los creyentes no estamos... Voy a ponerlo aquí. Voy a poner este ejemplo de manera visual. Acá está Cristo sentado en gloria. Cristo reina, dice la palabra, sobre los principados y potestades. Él está por encima de los principados y potestades. Nosotros estábamos aquí, muertos en este dominio. Lo que está diciendo el pasaje es que nosotros hemos venido a la vida y estamos acá, no acá. Eso es lo que está diciendo. Acá, no acá. No estamos bajo este dominio más. Estamos reinando juntamente con Cristo porque estamos unidos a Él. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ese es el poder de la fuerza del que viene hablando Pablo en Efesios 6. Pablo no ha cambiado de tema en la carta. Es el poder de la fuerza de Cristo de lo que está hablando. Eso significa, mis hermanos, que en nosotros está el poder para vencer al pecado y combatir el pecado. Usted dirá, pastor, pero yo no me siento así. Yo siento que el pecado me vence una y otra vez y otra vez y otra vez y que yo no puedo. Si usted está en Cristo, puede. No crea el engaño del maligno, porque el maligno le va a decir, no puedes. No crea el engaño de su carne, porque su carne le va a decir, no puedes. ¿Ves que te has esforzado? No puedes. La realidad es que si nosotros hemos venido a una nueva vida con Cristo, podemos, primero, el yugo del pecado, el dominio ha sido roto, y segundo, ese pecado que aún queda en nosotros remanente, lo podemos combatir. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que la palabra dice. Dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 4, que mayor es el que está en nosotros que el maligno, que el que está en el mundo. Esa es una realidad. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entramos en esta batalla espiritual que Pablo viene diciendo en Efesios 6, tenemos que entrar armados de este pensamiento. Es que esto es lo primero que Pablo está diciendo. ¿Quién eres tú, cristiano? Esto es lo primero que Pablo está diciendo. ¿Quién eres tú? Recuerda que tú estás unido a Cristo por el Espíritu Santo.
es un asunto de identidad. ¿Cuál es tu identidad? Segundo, recuerda cuál es el poder que obra en ti como creyente. Es el poder de la resurrección de Cristo, que nos resucitó una nueva vida y que sigue obrando una nueva vida en nosotros. Así que, mis amados hermanos, yo sé que cuando las luchas son duras, hay momentos en que puedes estar agobiado. Pero en esta mañana yo les digo, si alguno de ustedes, hermanos en Cristo, está batallando contra el pecado y está abatido y no ha podido luchar, vencer, le digo, es muy posible que usted no haya podido vencer porque no está partiendo de quién es usted en Cristo y no se está apoyando en el poder que obra en usted por el Espíritu Santo. En otras palabras, está luchando en sus fuerzas, está luchando solo. Está luchando solo. Ahora, con esto no quiero decir que se siga quedando solo. Para eso están los hermanos. Para eso está la iglesia. Si usted lleva una larga temporada, usted dice, soy de Cristo, pero lleva una larga temporada luchando con el pecado y nada que levanta cabeza, como decimos, acuda a sus hermanos. No tiene que ser a mí. Busca un hermano maduro. Acuda a sus hermanos y cuéntele lo que está pasando, para que le ayude a orar, para que le ayude a recordar estas verdades e interceder por usted. Vamos a seguir con el segundo punto. Lo primero que Pablo ha dicho es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, Él nos va a dar una instrucción, que es portar la armadura de Dios. Nos va a recordar qué tenemos. Voy a empezar con los versos 11 y 12 primero. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, tu lucha, cristiano, no es primariamente voy a poner ejemplos bastante concretos, ni con la vecina que se viste de X o Y forma, ni con los programas que salen en la televisión, ni con los anuncios que salen en la internet. Tu lucha primariamente es contra un enemigo espiritual. Esa es tu lucha primaria. Ahora, que el enemigo utiliza todo eso para atraparnos, sí, lo usa, claro, para llamar nuestra atención y apelar al remanente de pecado que hay en nosotros. Pero la lucha principal no es física. No es física. La lucha principal es contra Satanás y las fuerzas que están alineadas con él, que aquí se menciona como principados, potestades. Esa es la lucha primordial. Ahora, ni este pasaje ni la Escritura nos dice específicamente quién es primero, quién es después. Si primero el principado, primero la potestad. La Escritura no nos dice esto explícitamente. Pero Pablo lo que sí quiere hacer es dos cosas. Llamar nuestra atención de que Satanás no está solo. Satanás tiene una legión con él. Y lo segundo que quiere llamar nuestra atención es que tienen poder. Principados, potestades. Eso es lo segundo que nos quiere llamar la atención la Escritura. Entonces Pablo nos recuerda que como creyentes estamos en pie de lucha. Y estamos en pie de lucha, dice el pasaje, cuando llega el día malo. ¿Eso qué quiere decir? Eso se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es los días antes de que Cristo venga, justo antes de que Cristo venga. Otros creen que el día malo es un día específico o días específicos en la vida del creyente. Otros piensan, ahí me incluyo yo, que el día malo es todos los días. No porque los días en sí mismos sean malos, sino porque es que todos los días estamos en la lucha.
Es la interpretación de algunos, yo me suscribo a esa interpretación. Con eso no quiero decir que las otras estén erradas, porque la Escritura no nos está dando una respuesta específica. Pero yo creo que se trata de eso. El punto de Pablo es, estamos en pie de lucha. Estamos en pie de lucha. Estamos siendo agobiados. Estamos siendo atacados. ¿Cómo obra el enemigo? Aquí se habla de dardos, se habla de muchas formas. El enemigo quiere sembrar dudas. El enemigo quiere llamar nuestra atención a cosas que no le agradan a Dios. El enemigo quiere hacernos cuestionar la voluntad de Dios y lo que él claramente dice en su palabra. El enemigo tiene estrategias que para nosotros, mis hermanos, no son ocultas, porque en la Escritura se muestran. En la Escritura se muestran, no son ocultas. La Escritura nos dice exactamente cómo actúa el diablo. La Escritura nos dice que nos muestra, por ejemplo, que la primera tentación se trataba de sacar, de buscar la forma de hacer de tener lo que Dios prometió sin hacer lo que Dios dijo. Esa fue la primera tentación. La Escritura nos dice que el enemigo vino a matar y a destruir. La Escritura nos dice que el enemigo es engañador desde el principio. La Escritura nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No porque él sea mejor que el león de Judá, que nuestro Señor Jesucristo, pero sí trata de mostrar sus garras y sus dientes y tratar de hacernos sentir amedrentados, sentirnos con miedo. La Escritura nos dice cómo actúa el enemigo. No es oculto. Eso no está oculto. Pero la instrucción del apóstol es: permanezcan firmes. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice permanezcan firmes? Por una sencilla razón. Porque si Dios nos dice permanezcan firmes, es porque podemos permanecer firmes. Por eso, Dios no nos va a colocar una instrucción que como pueblo suyo no podamos cumplir. Si nos dice permanezcan firmes, es porque podemos permanecer firmes. Ahora, ¿cómo permanecer firmes? Es la pregunta. Nos dice, colóquense la armadura de Dios. ¿Esto qué significa? Este tema también ha sido enseñado de muchas maneras. Lo primero es que el cristiano ya tiene la armadura. Ya la tiene. Es decir, el cristiano no anda por allí desprovisto de ayuda espiritual. Y entonces, el día que se acuerda y ora, Dios le pone el casco. Y el día que se acuerda y oró, entonces Dios le pone la coraza. Y el día que se acordó que está descalzo, entonces le pone el calzado del pie del evangelio. Cuando oró. No. El cristiano porta la armadura. El cristiano la tiene. ¿Por qué? Le voy a dar la razón. Porque el guerrero de la armadura que se está describiendo es Cristo. Este es el punto que tal vez se pierde de vista en el pasaje. Pablo está describiendo a Cristo. ¿Qué dicen los versículos 13 al 17? Recordemos las partes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas referencias que está haciendo aquí Pablo son referencias del Antiguo Testamento, donde se describe a Cristo. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que nosotros estamos revestidos del guerrero de la salvación. ¿Y quién es el guerrero de nuestra salvación? Cristo. Nosotros estamos revestidos de Cristo, protegidos por Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso, mis hermanos, no sé para ustedes, pero para mí es una noticia maravillosa. Porque si se trata de revestirme, cada vez que yo me acuerdo, ay, mis hermanos, yo creo que yo ya no estaría aquí.
yo no estaría aquí. El pasaje lo que está diciendo es que estamos revestidos del Señor Jesucristo, el guerrero de nuestra salvación. Voy a llevarlo rápidamente por todas las partes que está describiendo la armadura. Acompáñenme a Isaías. Vamos a ver varias de las partes en Isaías. Les voy a decir ya en qué página. La primera parte de la armadura que se describe aquí, ¿cuál es? Ceñida su cintura con la verdad. Es lo que dice en Efesios, la primera. Ahora, ¿qué dice Isaías 11, verso 5? La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad, que es la verdad en otras palabras, ceñidor de su cintura. Cuando Pablo nos dice, cíñanse la cintura con la verdad, está describiendo este pasaje de Isaías. Que la verdad, la fidelidad es ceñidor de su cintura, de Cristo. Aquí está, en ese pasaje está hablando específicamente de Cristo. En Isaías 59, que ya dice, la coraza de justicia. Y en ese pasaje, Isaías 59, leímos, verso 17, que Cristo se vestiría de justicia como coraza. Está describiendo a Cristo, nuevamente. Efesios 6, verso 15, dice, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Isaías 52, verso 7, un pasaje que nos anticipa al siervo sufriente, nos anticipa a Cristo, dice, página 749, leo desde el 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Efesios 2 nos dice que Cristo es el que vino y predicó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es de Cristo quien está hablando. Nos habla del escudo de la fe, y ese sí que es más común en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice que Dios es escudo para los que en Él se refugian. Y nos habla del casco de la salvación, que también lo leímos en Isaías 59, verso 17. Dijimos que Él se pondría el yelmo de la salvación en su cabeza. Y estamos cerquita ahí en Isaías 51, vayan al 49, donde se habla de la espada del Espíritu. Bueno, leo desde el 1 para entender todo el contexto. Escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Está hablando acerca de Cristo. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su aljaba me ha escondido. En otras palabras, todo lo que hemos leído en Efesios 6 de la armadura de Dios son referencias a Cristo del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, es que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que está diciendo en todo ese pasaje, en que está describiendo al guerrero de nuestra salvación. Como dice en Colosenses 1:27, a los creyentes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así que cuando Pablo habla de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, de la fe, de la salvación y de la espada de la palabra, nos está diciendo que nosotros estamos revestidos de Cristo, que los beneficios de la salvación son nuestros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice en otros pasajes, Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no provean para las lujurias de la carne. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Tener la armadura de Dios es estar en Cristo y gozar de sus beneficios. Eso es tener la armadura de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Por eso, esta es la simple razón por la que nosotros podemos levantarnos firmes en este combate espiritual que vivimos. Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la razón. Esa es la razón. El que vive en usted es la segunda persona de la Trinidad, de Jehová de los ejércitos, que peleaba las batallas por su pueblo, por el Espíritu Santo. Ese es el que vive en nosotros. Él es el que vive en nosotros. Por eso podemos estar firmes en esta lucha. Ahora, es cierto que estamos revestidos de Cristo, pero ¿cómo aprovechamos esa armadura espiritual, que es que Cristo viva en nosotros? Aquí es donde entra la oración. Esta es la tercera parte del pasaje. Verso 18. Con toda oración y súplica, de Efesios 6. Verso 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nos da Pablo? Oren. Ese es el mandamiento. El mandamiento de todo esto es oren. Oren. ¿Y cómo hay que orar? Nos dice, oren en todo tiempo en el Espíritu. Dicho en otras palabras, la oración es la manera en que nosotros aprovechamos los beneficios de esa salvación. Es la manera en la que sacamos provecho de esa armadura espiritual que es Cristo viviendo en nosotros. ¿Por qué los discípulos entraron en tentación? Jesús les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué cuando Jesús ascendió al monte de la transfiguración, los discípulos se quedaron, los que quedaron allí, se quedaron tratando de expulsar el demonio de un muchacho que vino con su papá y no lo pudieron expulsar? La Escritura no nos deja con el misterio. Nos dice que Jesús después se reunió con los discípulos en privado y les dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Los discípulos habían sido comisionados por Cristo? Sí, claro, ya habían ido en una comisión de 70 discípulos a predicar. Y habían predicado, habían visto gente convertirse, habían visto cómo el Señor obraba por medio de ellos. Además, los discípulos conocían la verdad. Ya habían confesado que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Tenían la verdad, tenían el poder, pero ¿por qué fallaron? Porque no dependieron. Oración. Ese es el énfasis de la Escritura en este punto. ¿Por qué caemos? Porque no oramos. Simple. ¿Por qué caemos? Porque no oramos como deberíamos orar. Esa es la razón. Ahora, ¿cómo en la oración, en otras palabras, mis hermanos, se combinan los dos primeros puntos que hemos visto? Primero, el pasaje nos ha dicho, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos ha dicho que tenemos la armadura. La oración es el que conecta las dos cosas. Porque en la oración estamos dependiendo del poder del Señor y no del nuestro. Y es en la oración en que nosotros recordamos las promesas de Dios, la salvación que Él ha obrado en nosotros en Cristo Jesús. Y le pedimos al Señor que nos guarde y nos proteja. La armadura de Dios, mis hermanos, no se trata de cosas para que Dios me añada más a la armadura. Este pasaje de la armadura de Dios se trata de que yo confíe en lo que el Señor ha hecho en mí. Lo crea, es un asunto de fe. En que yo crea lo que el Señor ha hecho en mí, dependa de Él y vaya en oración a decirle, ayúdame. De eso se trata. De eso se trata. Y la carta a los Efesios nos da un ejemplo. Lo mejor del caso es que esto no lo estoy sacando yo del aire. La misma carta a los Efesios nos da un ejemplo. En Efesios 3, de Pablo orando por esto. Allí está el ejemplo bíblico. En Efesios 3. Luego de que Pablo, está en la página 1202. Luego de que Pablo le ha predicado la doctrina a la iglesia,
le ha mostrado los beneficios de la salvación. Pablo hace una oración que nos deja muy claro el punto de Efesios 6. Efesios 3, versos 14 al 19, página 1203. ¿Están allí? Dice: por esta causa, luego de todo lo que había venido exponiendo, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aquí está el tema del poder del que venimos hablando. Está en la oración. Verso 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Por quién está pidiendo Pablo a fin de cuentas? Porque Cristo habite por la fe en nuestros corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, miren la petición, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí están todos los puntos de lo que Pablo está diciendo en Efesios 6. Pablo está orando porque la iglesia, que ya ha conocido esta doctrina que se expone en los 2 primeros capítulos, entienda cuál ha sido el amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Los beneficios de la salvación que se describen en la armadura de Dios, en otras palabras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero que la iglesia lo entienda. Quiero que la iglesia lo comprenda. Quiero que la iglesia lo crea. Que la iglesia pueda ver cuán grande es ese amor que Dios nos ha dado. Con esta salvación que nos ha dado. Y pide, lo leímos ahorita, que sean fortalecidos con poder por el Espíritu. Con el poder de Cristo, por el Espíritu. Pablo enseñó la doctrina, enseñó cómo Dios nos amó en Cristo y oró para que el poder del Espíritu obrara en los corazones de ellos. La oración es la clave. La oración es la clave. Ahora, para no perder toda la idea de la oración que Pablo nos da aquí, Pablo nos dice cómo debe ser la oración. Y es bastante completa. En Efesios 6, Pablo nos dice cómo debe ser la oración. Nos dice varias cosas y las voy a mencionar brevemente. Dice en el verso 18, con toda oración y súplica. Es decir, la oración debe estar motivada con acciones de gracias, con alabanza a Dios, con confesión de pecado y con súplica por la necesidad que tenemos. La oración debe estar cargada, hermanos míos, con afectos hacia el Señor. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. No es una oración formal, no es una oración fría. Primero, con toda oración y súplica. Luego nos dice, en todo tiempo. En todo tiempo implica tiempo privado de oración y oración espontánea durante el día. Y oraciones juntos como iglesia. Orar en todo tiempo es lo que está diciendo Pablo. No dejen de orar. Y dice, oren en el Espíritu. En este contexto, en el Espíritu quiere decir, oren en todo momento y en todo lugar, guiados, motivados por el Espíritu Santo. Dice, oren por todos los santos, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Es decir, no ores solo por ti, no ores solo por tu familia. Ora, puedes hacer oraciones generales por la iglesia alrededor del mundo. Haz oraciones por tus hermanos de congregación, por hermanos que tú conoces en la fe. Ora por todos. Todos necesitamos apoyarnos en oración los unos a los otros. Y Pablo dice, oren por mí. Al final. Porque él, siendo embajador en cadenas, es decir, estando en una cárcel, él pudiese hablar como debía hablar. El miedo de Pablo no eran las cadenas. El miedo de Pablo es que él tuviese miedo de predicar la verdad.
Y ese es un miedo que todos los ministros del Evangelio enfrentamos. Todos lo enfrentamos. El punto de Pablo es, oren por mí, porque yo les predique la verdad. Oren por mí porque les predique el Evangelio. Oremos por los ministros del Evangelio que conocemos. Oremos por ellos, porque el miedo no les gane, porque prediquen la palabra. Sin temor, sin temor. Esa es la vida de oración que activa, si pudiésemos decirlo así, que aprovecha y usa los beneficios de la obra de Cristo, de que estemos en Él y que el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Me despido con un par de aplicaciones finales. La primera, si lo notan, en este pasaje, la palabra y la oración no están separados. Todo lo que Pablo ha descrito como parte de la armadura de Dios son realidades que nosotros tenemos porque el Espíritu ha obrado en nosotros. Pero son realidades que conocemos informados por la palabra. No hay otra forma de conocerlas. Pablo no está separando la palabra y la oración. Pastor, es que si predicamos mucho la palabra se enfría la vida de oración. Pablo no está diciendo eso. Pastor, es que si oramos mucho entonces tenemos que dejar la palabra de lado para orar más. Pablo no está diciendo eso. Es la palabra la que va a motivar una vida de oración. Eso es lo que él está diciendo. Es la palabra la que nos va a mover a orar. Los beneficios de la salvación que hemos recibido. Yo sé que hemos experimentado los beneficios de la salvación y usted de pronto se pregunta, pero si ya yo soy salvo, ¿para qué necesito conocer más? Bueno, porque todos necesitamos conocer mejor. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos conocer más de lo que hemos recibido, de lo que ya hemos recibido en Cristo. Comprenderlo más. ¿Y eso qué va a hacer? Dice, movernos a la oración. Estar más seguros de qué pedir. Estar más seguros de cuáles son las promesas de Dios. Estar más seguros de qué es lo que a Dios le ofende, lo que a Él le desagrada. La palabra va a motivar y fortalecer la vida de oración. Y la oración, mis hermanos, aquí viene la otra parte. La oración debe ser la consecuencia del conocimiento bíblico. No debemos conocer la palabra por llenar nuestra cabeza de información. El conocimiento debe llevarnos a la oración. Si no, algo está mal. Si no, algo está mal. El conocimiento tiene que llevar a una vida de perseverancia en la oración. Hermanos míos, este es el equilibrio al que nos llama la Biblia para permanecer firmes en este combate espiritual. Este es el equilibrio al que nos llama la Escritura. Yo les hago una pregunta retórica. ¿Quieren ustedes estar fortalecidos en esta batalla espiritual? La palabra nos ha dicho cómo debemos hacerlo. Vamos a orar. Señor nuestro, nos encomendamos a ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra, como decía el apóstol Pablo, obre con poder en nuestro interior. Que nos convenza del gran amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Y que nos mueva entonces a pedir, a depender, para no ser asaltados por el maligno. Para sobreponernos en este combate espiritual. Para saber cómo pedir también por esas personas que venimos orando. Para saber, Señor, tener más motivos de gratitud, más motivos de alabanza delante de ti. Aquí estamos, Señor, como iglesia tuya. Fortalécenos. Ayúdanos a aprovechar esos beneficios que ya tenemos para vivir como a ti te agrada en este mundo
y reflejar el amor de Cristo a los demás. Te lo rogamos, Señor. Amén.